Y hoy hablaremos sobre la autobiografía de Pablo. No es biografía, es la biografía, autobiografía de Pablo. Quiere decir que él es quien está presentando en una manera como un testimonio de parte de él. Hoy sabemos, por lo menos de algunas iglesias, que fueron amenazadas, que debían cerrar sus puertas, una en Diego, otra en Thousand Oaks, y la iglesia del pastor MacArthur también. Y cuando oímos eso, es hablando localmente. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos cada domingo, deberían de apreciarlo grandemente. Nunca hemos cerrado, gracias a Dios, las puertas en este lugar. Pocos en un tiempo, unos meses, pero siempre hemos estado abiertos para el público. Y cuando la gente no responde, es una forma de ingratitud que tienen contra Dios por la provisión que Él ha hecho para la iglesia en este lugar. Así que cuando piensan quedarse en casa, por cualquier excusa que quieran presentar, piensen un poquito en esto. Hay otros que están amenazados de una citación delante de la corte. Así que gran bendición que tenemos en este día. Y tristemente, hay muy pocos predicadores, pastores, que podamos tomarlos como ejemplo. La iglesia carece de ese tipo de liderazgo. Tristemente, ahora los héroes, los modelos, son los cantantes cristianos. Ahora ahí está Movie Star también, cristianos. Hollywood, son los modelos, los ejemplos que estamos mirando, que dicen que son cristianos. Pero ejemplos de predicadores en la actualidad realmente son pocos. Son escasos. De hecho, me han escuchado en una manera muy personal. Para mí todavía sigue siendo Spurgeon mi ejemplo como predicador. Brainer, mi ejemplo en la oración. Adoniram Hudson en la perseverancia en medio del sufrimiento. Si quieren saber quiénes impresionan y me desafían a mí, son estas tres personas del pasado, no del presente. Estas personas son dignas. Hay personas, mi hermano, en el presente que escasean de algunas cosas que deben de ser vitales. Estos que yo menciono, y hay otros en esa época, en la antigüedad, que se distinguían por su piedad. Habla de santidad, su devoción a la palabra y a la oración, su dedicación, un trabajo sacrificial y privaciones que enfrentaban en la vida. Su tiempo, cómo lo administraban, cómo trabajaban. No hablaban de entretenimiento ni diversión. Su vida era dedicada a agradar a Dios. Su dinero, cómo manejaban ellos. Todo esto que estoy mencionando, estoy pensando en estas tres vidas que les he mencionado, que he leído constantemente, sus vidas. Y hoy, cuando vamos a mirar la autobiografía de Pablo, él se denominó el primero de los pecadores. Así mismo se llamó. ¿Qué podemos aprender de esta vida? ¿Quién es este hombre que se atrevió a decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo?
¿Quién fue este hombre realmente? Él dijo, sean imitadores, imíteme, así como yo imito a Cristo. Esta vida es una vida que debe de impresionarnos a cada uno de nosotros y sería bueno conocer muy bien esta vida. Y vamos a mirar la vida de Pablo, su autobiografía, como él mismo la presenta. Vamos a mirar su pasado, vamos a mirar su conversión y vamos a mirar su ministerio también. Versículo 13, Gálatas 1:13, su pasado. Escucha lo que dice el verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, su forma de vivir, su forma de conducirse. En otro tiempo, haciendo referencia antes de conocer a Cristo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Su pasado, su vida sin Cristo. Y él enfatiza su conducta, dice, mi conducta, en otro tiempo. Y aquí él mismo nos ofrece una descripción de su pasada manera de vivir. Y lo enfoca en dos áreas. Primero, en el judaísmo, su religión que él tenía, que profesaba y practicaba celosamente. Número 2, su relación con la iglesia. Todo esto antes de conocer a Cristo. Veamos en el judaísmo, que tiene que ver con el Antiguo Testamento. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Este hombre, Saulo de Tarso. ¿Cómo era su vida en su religión? Bueno, primero quiero que vayan a Filipenses, la lectura que hicimos, luego regresaremos a Gálatas, para señalarles algunas palabras que él usa. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, escuche el énfasis que él hace. Yo más. Toda su religión, todos sus colegas en la religión, pero dice, yo más, tengo más méritos. Está hablando antes de Cristo, Saulo de Tarso, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Escucha la vida de Pablo. Una vida, dice él, yo vivía una vida, mi conducta, antes de venir al conocimiento de Cristo, mi conducta era una vida intachable, irreprensible, como dice aquí en Filipenses 3:6. Irreprensible este hombre. Tenía una moral que era difícil encontrar algo que señalarle negativo en la vida de este hombre. Intachable, irreprensible, un modelo en verdad para imitar Saulo de Tarso. Este hombre sobrepasaba a todos. Realmente era superior dentro de la religión, sobrepasaba a los demás. Pero antes de venir a Gálatas, miren aquí en Filipenses, circuncidado. Según Levítico 12:3, todo varón a los 8 días tenía que someterse a esta ceremonia. Levítico 12:3. Luego hace énfasis en su linaje, aquí en Filipenses. Lo que él es, dice, del linaje de Israel. No soy un prosélito, porque había judíos en la religión del judaísmo que su linaje no lo tenían en el pueblo de Israel, eran prosélitos, convertidos al judaísmo. Pero él no, dice, soy del linaje de Israel. De hecho, en Romanos capítulo 11,
versículo 1 hace referencia a lo mismo, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la tribu de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo soy israelita, hablando de su linaje. Luego dice, de la tribu de Benjamín. Si ustedes saben, de las 12 tribus, la tribu de Benjamín fue la única fiel, nunca se rebeló ni se entregó a la idolatría. La única de las 12 tribus. Eso es interesante. Y Saulo de Tarso, con tanta soberbia, con tanto orgullo, dice, yo provengo de esa tribu. No tuve nada que ver, mi linaje es intachable. Y luego dice hebreos de hebreos. Es como cuando lo multiplicas. Se exalta este hombre. En cuanto a la ley, dice, fariseo. Esto habla de, eran gente separada, líderes, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Vean la pasión, el celo de Saulo de Tarso. Practicaba una religión, pero no una religión pasiva, sino era un hombre apasionado por su religión, tanto así que no podía estar quieto. Ahora, Filipenses sigue diciendo, en su justicia, ¿cómo era justo este hombre? Bueno, él ya lo ha dicho, irreprensible, no me pueden señalar nada. Ahora, si vuelve a Gálatas, ve al capítulo 1, versículo 13, otra vez, y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el mismo judaísmo, escuche la palabra, en Filipenses dice, yo más. La palabra que usa aquí en el 14 dice, aventajaba a mis contemporáneos en mi nación. Aventajaba, era superior, siendo mucho más celoso. Los demás eran celosos, pero yo soy mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Saulo en verdad era sobresaliente. Era intachable la vida de este hombre. Por algo Dios lo escogió para escribir por lo menos 13 o las 14 cartas del Nuevo Testamento. Perseguía y asolaba. La pasión que él tenía, aventajaba, era superior. O como dice Filipenses 3:4, yo más. Celoso, mucho de las tradiciones que tenía el judaísmo. Esa era su vida en cuanto a la religión. Un hombre practicante de su religión. Si usted mira en los evangelios, son pocos que resaltan. ¿Se acuerda de Nicodemo? Es uno de ellos. José de Arimatea es otro que sobresale, los que pidieron el cuerpo para sepultarlo. Saulo. ¿Cuáles más? No hay personajes dentro de los fariseos que resalten. Saulo, por lo tanto, es un hombre ejemplar. Él mismo está hablando, él mismo lo está diciendo. Ahora veamos en su relación con la iglesia. Antes, por supuesto, de que conociera a Cristo, Saulo de Tarso. Ahora, para esto tienen que ir a Hechos, para mirar cómo trataba la iglesia, cuál era su relación con la iglesia. Miren el capítulo 7 de Hechos, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, le apedrearon a Esteban. Y los testigos, los presenciales, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Primera vez que Saulo surge en la historia de la Biblia. Las ropas de Esteban, que estaba siendo apedreado hasta la muerte,
pusieron sus ropas a los pies de este Saulo. Ahora vean el 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Hasta dónde llegaba su celo malvado dentro de su religión? Que cuando surgió esta nueva secta, como le llamaban al cristianismo, lo que él mismo menciona, él consentía, estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. Es increíble. Miren el capítulo 22 de Hechos. Capítulo 22, versículo 19. Yo le dije, otra vez Pablo está platicando su biografía, su testimonio delante del rey, dice el 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Está narrando nuevamente. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, escucha lo que dice, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo está diciendo, yo estaba presente allí. Era tanto su celo que cuando surgió el cristianismo era intolerable para él. Es la intensidad de su religión. El capítulo 9, ahí mismo en Hechos. Versículo 1, ya lo hemos mirado otras ocasiones. Saulo respirando aún amenazas. Su coraje, su celo, su enojo contra el cristianismo, dice, se expresa de esta manera. Amenazas y muerte. No solamente pensaba o quería arrestarlos y traerlos a Jerusalén. Dice, quería matarlos. Muerte contra los discípulos del Señor. Tanto así que fue con el sumo sacerdote, dice el verso 2, le pidió cartas de referencia para ir a Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Es mucho su celo de este hombre y su enojo contra la iglesia. Se nota el odio en el 8:3 de Hechos. Mira el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, mira lo que hacía, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era grande el odio de Saulo de Tarso. No toleraba esta secta de cristianos que había surgido. Nada quería contra nada quería con la fe cristiana. Por eso va a Damasco. Quiere tomar a la gente y traerla. Y cada vez que él habla en el libro de los Hechos, siempre está hablando de este odio que tiene. 22, leíamos uno, ahora vean el 4. Hechos 22, versículo 4. 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Muerte. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Su satisfacción era agarrar cristianos, castigarlos, azotarlos y, si era posible, la muerte misma. Ahora déle vuelta ya al 26 de Hechos. Siempre está hablando de esto que hay en su corazón, en el corazón de Saulo, 9:11. 26:9 de Hechos, 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, Pablo
o Saulo, él creía que estaba obrando bien. Era su deber, dice. Yo creía que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré a cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Votó el apóstol Pablo. Se reunió el Sanedrín de los 70 y doy mi voto. Cuando los encuentren, mátelos. Y estuvo presenciando la muerte de Esteban. Y los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Así que la iglesia que está sufriendo ahora no es nada con lo que sufrió en aquella época. Este es su pasado, de Saulo de Tarso, un oscuro pasado de este hombre, malvado. Algunos que quisieran adorarlo a Pablo, como en una ocasión, dice el libro de los Hechos, que querían hasta ofrecerle sacrificios. Lo miraban como un grande. Pero no, él mismo se denomina el primero de los pecadores. Y miramos su vida perversa, malévola, contra Cristo y su iglesia. Este es Saulo de Tarso. Vaya otra vez a Gálatas y entramos en el segundo punto. Su conversión. Su conversión, versículo 15 y 16. En Gálatas 1, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, escucha, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Su conversión habla del tiempo. ¿Cuándo? Agradó a Dios en el tiempo preciso. Un hombre para ese tiempo. Si usted mira la historia del Antiguo Testamento, hay hombres que Dios llamó para un momento preciso en la historia. Entran y salen. Dios los escogió nada más para ese tiempo. Mire, por ejemplo, Elías. ¿Dónde está su genealogía de este hombre? Dios los llamó para una época cuando vivía el rey malvado Acab. Dios levantó a Elías. Pasó ese tiempo, desapareció Elías. No se sabe nada de él. No se supo nada. Dios lo sacó de la historia. Se lo llevó. Hombres para épocas específicas. Y a través de la historia ustedes van a mirar que ha habido hombres de esta clase para una época. Y en esta época particular, Saulo de Tarso, cuando agradó a Dios, cuando expresa un tiempo específico cuando Dios llamó a Saulo. Habla de su elección. Me apartó desde el vientre de mi madre. Su elección, su separación, dice el verso 15, me apartó desde el vientre de mi madre. Antes de que naciera, ya estaba elegido para esta obra, el Saulo. Antes de que naciera, en el vientre de su madre, Dios tenía un plan para este hombre, Saulo de Tarso. Luego su salvación por gracia, dice el verso 15, y me llamó por su gracia. Salvo por gracia y predicador de la gracia. Si ustedes miran las cartas de Pablo, por eso le llaman a este hombre las doctrinas de la gracia de San Pablo. Porque ¿quién habla de la gracia? Es Pablo. Miren Romanos, miren ahorita Gálatas, miren Efesios, todas las cartas, gracia, gracia, porque la asombrosa gracia la alcanzó a Saulo. Por su gracia.
Este malvado, ¿acaso merecía, después de perseguir y matar, dar voto para que murieran los cristianos? No merecía que Dios lo salvara. Merecía que lo condenara y que lo mandara al infierno, porque torturó a muchos hermanos, muchos santos de Dios. Pero por la gracia de Dios lo alcanzó. Por la gracia de Dios lo salvó y lo convirtió en el predicador de la gracia. El primero de los pecadores, el predicador de la gracia. Salvación. Cuando a Dios le agradó. ¿Por qué lo salvó? Nada más porque Dios quiso. No se complique tanto la vida. Dios le agradó hacerlo. Mire, ahí en Efesios, adelantito de Gálatas, capítulo 1, versículo 5. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, escuche la última frase, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Porque Él quiso. El puro afecto de su voluntad. Le agradó revelar a Cristo en Él. Esta es la salvación. Inmerecedores somos todos aquí. Mentirosos los que estamos aquí. ¿Cuántos hipócritas falsos? Sucios, viles. Pero Dios le agradó salvarte a ti. Le agradó salvarte a ti y a mí. Te preguntas, ¿por qué lo hizo? Porque Él quiso. ¿Qué miró de bien en ti? Nada. Tal vez tú como Saulo de Tarso piensas que eres irreprochable, irreprensible, pero ante los ojos de Dios, sucio como Él mismo lo dice. Pero Dios quiso. ¿Y qué forma en su salvación? ¿Cómo hay este confrontamiento? El rebelde Saulo, perseguidor de la iglesia, se encuentra con el Salvador perseguido. Y cuando son confrontados cara a cara, el que reina y el que triunfa es Cristo siempre. El rebelde Saulo, valiente y altivo, cae postrado a los pies del Salvador que él mismo perseguía. Y ahora dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Cambió todo el panorama. Antes hacía lo que quería, planeaba, decidía, pero ahora su vida, en su conversión, no va a decidir él, no va a hacer decisiones, ahora va a preguntar cómo y qué hacer. Mírenlo en Hechos 9. Lo guía, levántate, entra en la ciudad y ahí ya sigue el proceso. Dios tiene preparado a Ananías, ve y ora por él. Ahora Saulo ya no va a decidir. Ya no va a hacer decisiones él, ahora va a estar sujeto a la autoridad suprema. Por eso cuando oímos, como ahora dicen de las iglesias que están amenazadas, pues tienen autoridad. Pero como dijo el Señor Jesús a Pilato, tú no tuvieras autoridad si no te hubieras sido dado de arriba. Los hombres de aquí, quieran o no, tienen una autoridad superior. Y tienen que sujetarse. Si no ahora, pero se van a sujetar porque Él es el Señor. Saulo lo miramos ahora confrontado. De perseguidor a predicador. Esta es la conversión 1.23, mira aquí en Gálatas. 1.23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica. Esta es una verdadera conversión de perseguidor a predicador.
Y usted se pregunta, bueno, si este hombre era tan inteligente, ¿por qué hacía todo esto? Escucha lo que él dice. Primera de Timoteo, él mismo testifica. Él dice la razón. 1:13 de Primera de Timoteo. Bueno, el 12 y el 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, hablando del pasado, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Pablo está diciéndole a Timoteo, yo era un ignorante, por eso hacía lo que hacía. Por ignorancia. Pero el Señor Jesús lo llamó, lo salvó y tuvo que confesar Saulo, admitir que todo lo que hacía, lo hacía por ignorancia. Tuvo que admitir eso delante del Salvador que lo confrontó en camino a Damasco. Tuvo que comprender que quien no honra a Cristo, no honra al Padre. Él amaba a Dios, Saulo de Tarso. Por eso era fariseo. Para él su devoción, su celo por Dios era supremo. Pero no podía ser auténtico ni real si no honraba a Cristo. Como dice Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. En otras palabras, Saulo no estaba honrando al Padre porque no estaba honrando al Hijo. Tuvo que ver su miseria en su justicia propia para aceptar la justicia de Dios. Vean este pasaje en Filipenses. Es muy interesante. 3:9. Sigue hablando la lectura que hicimos en este día. Dice, y ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, esa intachable, irreprensible. Eso no le sirve ahora, que es por la ley, o sea, del judaísmo donde estaba Él, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo ahora dice, todo lo que tenía como intachable, irreprensible, todo el celo, no sirve para nada. No sirvió. Dice el 3:8 de Filipenses. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, dice la versión antigua, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia de la cual me gloriaba, sino quiero la justicia de Cristo. Quiero eso. Es lo único que tengo. No mi justicia propia, sino la justicia de Dios. ¿Y dónde quedó toda su educación de este hombre? ¿Dónde todos sus logros? Tuvo que echarlos a la basura. Fue encontrado por la asombrosa gracia de Dios. Me llamó, dice, por su gracia. Hechos 22, si quieren mirarlo, Hechos 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, el gran hombre de la época, el más popular de los maestros, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Todo eso no le sirvió porque él quería la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo. Esta es su conversión, la conversión de este hombre. Su pasado, su conversión y en tercer lugar su ministerio. Gálatas 1, versículo 16.
y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, nada más ahí, para que yo le predicase. Esta era la encomienda del Señor para Pablo, que predicase. Debemos de agradecer nosotros al Señor por la vida de Saulo. La encomienda que recibió él fue para que predicase a los gentiles, a ti y a mí, que no somos judíos. Él llevó el mensaje del Evangelio a Europa. Ahora, si queremos trazar una línea, tienes que mirar un poco la historia. Lleva el Evangelio a Europa el apóstol Pablo. Se dispersa toda Europa, por supuesto. Miramos las cartas y miramos el libro de los Hechos. Se cree que sí llegó a España. Dicen Romanos que quería ir a España y muchos piensan que sí llegó a España. ¿Cómo nos llegó el Evangelio a nosotros? Si pudiéramos trazar una línea, es increíble. Cuando miramos a los dos apóstoles, miramos a Pedro y miramos a Pablo, lo vamos a mirar en el capítulo 2 aquí de Gálatas. Pablo es llamado a predicar a los gentiles, Pedro llamado a predicar a los judíos de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión. Entonces, cuando miramos a este hombre, desde el principio, cuando Dios lo llama, miren en Hechos 9, fue bien específico la orden que recibió de Cristo. Hechos 9, sí. Hechos 9, versículo 15. Estas están palabras en rojo porque son palabras directas de Cristo. El Señor le dijo, porque Ananías no quiere ir a orar por Saulo, está atemorizado. Pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en primer lugar, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí se resume el ministerio que le fue encomendado a Saulo. Predicar a los gentiles el sufrimiento, y miramos su fidelidad a través de todo el libro de los Hechos. Y cuando está a punto de morir, 2 de Timoteo 4, 7 y 8, dice, he guardado la fe. Ya está a punto para morir y ahí vemos su fidelidad. Este hombre, no sé cuánto podamos valorar el ministerio de este hombre al pueblo gentil. Porque, como he mencionado en domingos pasados, aún para Pedro le fue difícil. Y aquí en Gálatas 2 vamos a mirar. Qué difícil para Pedro aceptar que los gentiles también tengan herencia con los judíos convertidos. No lo puede admitir. Y quizás nos ayude un poquito de ejemplos que había en los evangelios. Mira Mateo 10 primero. Mateo 10. Acaba de escoger el Señor Jesús a sus 12 apóstoles, los manda a predicar y les da instrucciones específicas lo que deben de hacer. Mateo 10. Y para no tomar mucho tiempo, leemos el 5. Del 1 al 4 se mencionan los 12 apóstoles. Pero miren Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. No les hablen a
gentiles, tampoco a los samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes de ir a los demás, tienen que ir primero con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy específico fue el llamamiento y el ministerio que se le encomienda a Saulo. Él va a trabajar con gentiles. Y si usted mira el libro de los Hechos, no le quiero dar los pasajes, son muchos que se habla sobre los gentiles. Cada vez que Pablo está testificando, siempre habla de los gentiles. Porque ese es su ministerio. Gentiles. Ahora, como un resumen, él en Gálatas capítulo 6, que vamos a terminar si Dios nos permite, pero miren el 15, todavía sigue el dilema, gentiles y judíos, pero en el 6:15 Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Su conclusión de Pablo dice, ni la circuncisión o el judaísmo, ni los gentiles, la incircuncisión, vale nada. Lo que importa es Cristo. Lo vamos a mirar a través de toda la carta. Cuando entendemos esto, nos es fácil entender Efesios 2. Dice que de dos pueblos hizo uno. Pueblo judío, pueblo gentil, hace uno. La iglesia. Judíos convertidos, gentiles convertidos, se unen y forman la iglesia. Es lo que dice Filipenses 2. Entonces, este es el ministerio. Digo, no podemos en un poco tiempo, 50 minutos, una hora, no podemos abarcar toda la vida de Pablo. Pero si ustedes lo que han leído las cartas, como lo resume aquí en Hechos 9, se van a dar cuenta, 9:15, este es el ministerio de Pablo. Predicador a los gentiles, su sufrimiento. No, nada más lean 2 de Corintios 6, 2 de Corintios 11, y hay un resumen de todos los sufrimientos de él. Este es su ministerio de predicador a los gentiles, incluía el sufrimiento. Y luego su fidelidad. Cuando vemos una vida como estos, ¿qué hacemos nosotros? Cuando contemplamos la vida de Pablo. Bueno, debemos de hacer lo que dice Gálatas 1:24. Gloria a Dios por la vida de Pablo. Dice el 24. Y glorificaban a Dios en mí. Cuando nosotros testificamos, siempre lo que debemos buscar es que Él sea glorificado. Las iglesias que son más liberales, no hay enseñanza de la palabra, casi movimientos carismáticos, hay mucho de esto. Acostumbran mucho a dar testimonio. Y ustedes saben, cuando la gente da su testimonio, pasan adelante el hombre o la mujer. No, hermano, yo era esto. Yo era el más vil, borracho, era hasta mujeriego, y casi todos los detalles le dan. Es una porquería, por supuesto, oír ese tipo de cosas. Y toda la gente ahí emocionada y aplaudiendo. Ay, el hermano y todo, ya sale allá. Deme su autógrafo, hermano. Porque el popular fue él. El hombre. Pero Gálatas dice, cuando Pablo da su autobiografía, dice, no, Él es y debe de ser glorificado. Él. No estamos ensalzándonos, estamos ensalzando el nombre de Cristo. No es lo que fui o lo que soy. Estamos hablando de Cristo, la obra de Cristo. Y esta fue la obra que el Señor hizo en la vida de Pablo.
Gloria a Dios por la vida de él. Mi hermano, si quieres un modelo para imitar, si se te hace muy grande Cristo, toma a Pablo. Les hemos dicho en algunas ocasiones, las hermanas, porque no saben, busquen vidas de las mujeres en la Biblia. Escudriñen las vidas. Hombres, vean las vidas, en este caso la de Pablo. Si quieren un modelo a imitar, aquí está la vida de este hombre, Pablo. ¿Quieren tener un héroe? Este es un hombre real, un pecador, pero un pecador redimido. Pueden imitarlo a él. Conózcanlo a él a través de sus cartas. Nos deja saber cada detalle de la vida de este hombre. Su pasado, un miserable, vil, perseguidor de la iglesia, soberbio por la religión que tenía. Pero llega el momento cuando Cristo lo confronta y cambia. Quiero que terminen conmigo leyendo Hechos, capítulo 9. Si se ponen de pie y terminamos. Capítulo 9 de Hechos es la conversión de él, este hombre. Es igual su propia narración, 9:3 en adelante, sígame con su vista. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Igualmente para ti y para mí, Él habrá de decirnos qué debemos de hacer. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por la vida de este hombre que te dignaste en alcanzarlo, Señor. No teniendo méritos delante de ti, solamente méritos delante de Él mismo, Señor. Pero cuando te agradó a ti revelar a Cristo en él, oh Dios, qué obra maravillosa de gracia hiciste en él. Y Padre, le diste una encomienda, llevar ese mensaje del Cristo que se le reveló a él, Señor. Ayúdanos también como iglesia, Padre, oh Dios nuestro, que aprendamos que cuando contemplamos, Señor, realmente la gracia tuya, cuando hemos sido objetos de esa asombrosa gracia, Señor, que nuestra vida no sea pasiva, sino con celo como este hombre vivió para ti y llegó a decir un día a él: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que esa sea nuestra proclama, que ese sea, Señor, nuestra motivación que tengamos cada día, Señor. Bendice tu iglesia en este lugar, Señor. Te alabamos y te glorificamos, y como dice tu palabra, Señor, te glorificamos por la vida de este hombre, la obra que tú hiciste. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.